agradecerles a todos su participación, tanto las personas que nos acompañan acá como los que están conectados vía web. Es posible esto, agradecer también a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas la invitación y este espacio para conversar un tema que seguramente llama mucho la atención porque pues, se trata hoy por hoy de uno de los principales sectores en materia de comercio y que tiene importantes repercusiones a nivel nacional e internacional. Es interesante que en espacios como estos se abran. Cada día vienen debatiéndose más y más estas temáticas y hoy vamos a tener pues, una visión panorámica de lo que es el tratamiento tributario, cómo desde el aspecto fiscal se pueden incentivar o desincentivar el tema de la exportación de los servicios de tecnología. Colombia hace parte de una realidad que ya viene siendo una realidad interconectada en esta era de la economía global y por lo tanto es necesario que todos los nacionales y las personas incluso extranjeras entiendan cómo funciona el tema de la exportación de servicios de tecnología desde Colombia hacia el exterior y cómo también pues de pronto vemos también un poquito el tema a nivel doméstico, cómo se trata el tema de la importación. Básicamente hemos propuesto este temario, pues pretendemos simplemente darnos un escenario y enmarcarnos en todo el grueso de lo que tiene que ver con la exportación de servicios en Colombia y en especial vamos a focalizar en la industria de tecnologías de la información, la industria del software y por eso vamos a iniciar de lo general a lo específico. Vamos a ver unas generalidades, una serie de recomendaciones al final, pasando por el tema de pues, involucrarnos en saber y entender por qué es tan relevante este tema de los servicios, cuál es el tratamiento tributario especial, las posibilidades de sanciones en materia fiscal, en materia penal, en materia civil, que tendría este tema de la exportación de servicios, específicamente revisar la temática de los servicios de tecnología o que están asociados a la tecnología y dos puntuales aspectos que van a ser necesarios para este tema y es el registro de los contratos de exportación de servicios y finalizaríamos también con una ronda de inquietudes o de preguntas pues si las tienen en estas temáticas. Para ver el tema frente a las generalidades que hemos venido exponiendo, básicamente entendemos que día a día y a partir de unos cambios conceptuales que han habido, básicamente en el nivel en que el Estado ha concebido el cómo la exportación de servicios es relevante para la economía, se han empezado a dar una serie de reglas y de principios que nos ubican a que entendamos que este sector, el sector especializado de la industria de tecnologías de la información, el sector de software en Colombia, merece un mayor detenimiento y una mayor visión frente a ese apalancamiento que se tiene a través de las políticas del Estado. Y ese sector, si bien contaba hasta hace muy poco con una serie y ahorita lo vamos a ver como unos retos y como algunas situaciones que tal vez hacían que fuera un sector que a pesar de su importancia no tuviera una regulación tan especializada, un claro fortalecimiento de las políticas que hacían parte de ese sector. Como les he dicho, más o menos del año 2010, 2011 para acá, se han venido imponiendo, se han venido estableciendo nuevas reglas y una serie de políticas, sobre todo una serie de políticas a nivel estatal que permiten que hoy tengamos un sector mucho más dinamizado, un sector mucho más entendido en cuanto a su potencial y eso pues nos ha permitido ubicarnos dentro de esto. Este seminario, que por lo menos en mi experiencia lo hemos hecho en otros escenarios, se puede ver claramente cómo ha venido avanzando y evolucionando este sector y las cifras muchas veces hablan por sí solas.
Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos como sector en saber que en el año ya 2010, a nivel mundial, a nivel global, el sector de servicios representó para todo el PIB internacional, el PIB mundial, el 71% de ese bruto, de ese valor global, comparado con el 26% de la industria y contra el 3% de la agricultura. Entonces, si ustedes se van notando, ha venido desbalanceándose y ha venido sufriendo un vuelco total, porque antes estos sectores, tanto el de la industria, era un sector mayoritario, y básicamente eso lo entendimos toda la parte del siglo anterior. El sector industrial era el que mayor relevancia tenía, y los sectores de agricultura siempre han estado asociados a la forma de subsistencia y de la comercialización de bienes, sobre todo de bienes en el sentido agrícola. Ahora, ¿por qué este crecimiento del sector de los servicios de manera global? Eso también tiene mucho que ver y también estaba asociado a los nuevos paradigmas del comercio internacional, y eso tiene que ver con la integración económica y los nuevos sistemas de comercio transfronterizo. Esto ha ido evolucionando mucho desde la segunda mitad del siglo pasado, posterior a la guerra. Se hizo pues necesario una serie de involucramientos de los estados en poner un sector y poner un mercado común, y tenemos procesos integracionistas como los de la Unión Europea, recientemente, y de hecho ayer y hoy la noticia era la formalización en Colombia y la adopción por parte de Colombia, de la Secretaría de Pro Tempore, de esta nueva Alianza Pacífico que el presidente Santos ha estado anunciando y que sin lugar a dudas representa una gran oportunidad para Colombia. Entonces, todo ese crecimiento de un comercio internacional mucho más integrado ha hecho que la exportación de servicios crezca de manera obligada. Entonces, entender eso nos permite a nosotros verificar que en la exportación de servicios, de tecnología, para nuestro sector específico, hay una gran oportunidad, hay un gran cambio a nivel cultural que ha propugnado, porque hoy cada día se crecen más y se necesitan mejores servicios a nivel global. Y por eso, por ejemplo, para economías muy integradas como la europea, no es nada extraño que un particular de España preste servicios en Francia, porque ese proceso de integración lo que busca es hacer y que la economía tienda a hacer desaparecer las fronteras físicas. Nosotros todavía estamos en un estado incipiente para los procesos integracionistas. La CAN, la Comunidad Andina de Naciones, es nuestro referente de pronto un poco más cercano y mucho más anterior en cuanto a tiempo que otros procesos como los del ALBA y los de UNASUR. Pero básicamente esta nueva concepción de entender cómo el sector del servicio ha evolucionado y ha permitido un mayor crecimiento tanto en la demanda como en la oferta de servicios, pues nos va a permitir reconocer la importancia de este sector. Entonces, nosotros, estas cifras fueron unas cifras de pronto un poco recientes, de unos informes de 2012, cómo cerraron los años, y nos permite ver que el sector de los servicios genera el 70% del empleo a nivel mundial. Eso es otra cosa bien interesante, porque sigue pegándoles claramente a este tema de que se convierte en un jarolador de la economía de cualquier país. Por ejemplo, India lo ha entendido, el país de la India ha entendido que, por ejemplo, a través de la tercerización de los servicios y los procesos de BPO y de ITO, ellos han puesto un nuevo sistema y se ha creado todo un ecosistema alrededor de la tercerización de servicios
y en eso pues ellos son los referentes. Ya miraremos de pronto esos ejemplos específicos, pero seguimos con el tema de cifras acá. Dice, el 55% de la inversión extranjera se dirige al sector de servicios. O sea, más de la mitad de toda la inversión extranjera directa en Colombia se dirige al sector de servicios. Y de ese porcentaje, en los países en desarrollo, el 77% de esas inversiones cubren servicios financieros. Entonces ya sabemos que una parte de eso es servicios financieros. Por ejemplo, todo lo que mueve el comercio internacional a través de procesos de exportación y de importación de bienes y de servicios, está también involucrado un sector especial que es el sector, por ejemplo, del transporte, el sector del transporte internacional. Entonces, todos los sectores que se asocian a esa posibilidad que permite la prestación de servicios fuera de un país, hace que esté dentro de este marco general, y por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, dice, cabe resaltar que el 25% de las transacciones mundiales de comercio corresponden a exportación de servicios. El 25% de las transacciones mundiales corresponden a servicios, porque sigue claramente los sectores de bienes en todos esos otros sectores que hemos estado viendo, como el de la agricultura, el petróleo, todo lo que tiene que ver con otro tipo de sectores están ahí involucrados. Ahora, para Colombia, el sector, y estas son cifras que ya no sé cómo las hicieron en el proceso oficial, pero son cifras que viene manejando el Ministerio de Tecnología de la Información, la iniciativa FICI y FEDESOF, que agrupa dentro de 4 grandes líneas todo el sector de software y sectores o líneas asociadas al sector de TI, de tecnología de la información. Y dice que en Colombia ese sector de servicios contribuye con el 59.4% de la generación de los empleos y representa el 57% del PIB nacional. En mayor medida ubican a Bogotá, luego Medellín, en el tema de las ciudades capitales con mayor crecimiento y con mayor índice de afectación del tema del PIB en el tema de exportación de servicios y de servicios. Ahora, este es el estudio del que les hablaba, este es el estudio de la caracterización de los productos y servicios de la industria del software y servicios asociados. Es un documento oficial y es un documento bastante interesante. Es un documento bastante interesante porque nos presenta una forma bastante ordenada, bastante organizada del tema de cifras, reportes, métricas acerca del sector de software y de servicios. Y este ha sido, de hecho, no sé si al final en las conclusiones lo tengo allí, es una conclusión que en su medida en algunos momentos parecía un tanto apresurada y que no se compadecía de la realidad que hoy vivimos a 2013, pero que era así hasta hace unos años. Y es que el sector de TI en Colombia, el de software, era un sector que era difícil de medir. ¿Por qué? Porque no habían cifras oficiales, no habían un sistema de medición ordenado que nos dijera en Colombia se produce este tipo de software, quiénes son los actores, qué tipos de servicios se prestan y hacia dónde, por ejemplo, va la exportación, cuánto de importación tenemos. Ya hoy, a medida de que hemos avanzado con este programa de fortalecimiento de la industria de tecnología de la información, nosotros tenemos de pronto un poquito más de trabajo en ese sector, más de trabajo y de hecho es reconocerlo. FEDESOF y el FICI y el Ministerio de Tecnología de la Información, a través de unas alianzas que se construyeron, han hecho un trabajo muy interesante en verificar este tema, el tema de cifras y de mediciones. Entonces, este último reporte de DANTAC nos reporta que en países en desarrollo esta industria se está verificando con unos nuevos ojos y hablan de un sistema nacional de software.
de construir por países un sistema nacional de software. Ese sistema nacional de software busca que se destaque dentro de todos los países, dentro de todas las economías que se están estudiando, una serie de agentes, es decir, una serie de actores en el mercado del software que permita definir eso, una estructura de mercado, donde yo pueda definir una infraestructura, donde yo pueda definir qué tipos de servicios están asociados, algo que, por ejemplo, muchas veces no se medía. Por ejemplo, la disponibilidad de mano de obra calificada, medir qué tipo de mano de obra tenemos en Colombia, acceso a capitales de riesgo. El mismo gobierno ha dado la pauta en eso y ha puesto en movimiento una serie de iniciativas y de programas para el fortalecimiento de esta área en el tema de acceso a capital de riesgo para emprendedores. Hay iniciativas como apps.o, una serie de iniciativas que vienen trabajando en ese sentido. Fuentes de financiación para proyectos innovadores, lo que les estaba diciendo, un marco legal adecuado, y todo esto con el objetivo de garantizar una estabilidad jurídica de los negocios. ¿Qué sucede con este tema? Si se dan cuenta, es un ecosistema. Básicamente se vuelve un ecosistema que permite integrar todas esas serie de elementos que antes estaban tal vez de forma disgregada, que no nos permitía tener un panorama claro de cómo estábamos en el tema de servicios y en especial en los servicios de tecnología de la información. Ahora, ya entrando en materia, el tema de servicios tiene también una especial relevancia y ha sido tan de especial relevancia que nuestros sistemas normativos han buscado regular y establecer un marco para que esta situación se dé en una forma eficiente y de tal forma que nosotros podemos encontrar una definición legal de lo que es servicios en materia tributaria, que es pues, básicamente lo que nosotros hoy queremos revisar. ¿Por qué ese tema de servicios en materia tributaria? Porque la concepción de prestación de servicios o de servicios y de contratos de servicios cambia de acuerdo al marco en el que nos encontremos. Por ejemplo, para el área laboral es muy diferente la concepción que se tiene de un servicio. Y acá nos define, por ejemplo, la definición se ve relacionada para efectos de consagrar el impuesto del valor agregado, que es uno de los específicos tributos que tenemos y que vamos a ver cómo se comporta en materia de software y de servicios de tecnología de la información. Pero dice, para efectos del impuesto sobre las ventas, se considera servicio a toda actividad, labor o trabajo que preste una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hechos, sin relación laboral con quien contrata la ejecución. Y ahora fíjense que empiezan a surgir una serie de elementos y de ingredientes que serán relevantes para nuestra materia, para nuestra temática, en el entendido en el que si yo puedo definir con quién contrato y cómo contrato a esa persona, me encontraré frente a la definición de un servicio o la provisión específica de una obra por encargo, si estamos hablando del tema en materia, y ahorita lo vamos a ver, frente a la propiedad intelectual. Disculpame, ¿vamos a tener acceso a las memorias? Sí, todas las memorias las cuelgan en la página y creo que estará también la presentación y el video incluso. Entonces, y al final, de hecho al final tenía allí preparado, pues dispuesto un tema de tener una ronda de preguntas si ustedes o alguien de las personas que están conectadas en la audiencia tienen inquietudes que quieran absorber. Entonces, volviendo al tema de la definición del servicio, nos enfoca y nos da una clara muestra de lo que es el servicio en materia tributaria. Y eso es importante porque nos va a permitir enmarcarnos dentro de este especial sector y saber qué no se considera servicios y además cuando vayamos a cumplir una serie de requisitos y de medidas y de parámetros, revisaremos qué debemos hacer.
porque en el sector tributario siempre se aplican unas reglas de interpretación específicas y especializadas. Es decir, yo no puedo de manera amplia o genérica definir algo, porque en materia tributaria, en materia aduanera, en materia sancionatoria, es muy difícil ubicarse en esos sectores cuando no hay una definición concreta. ¿Qué ha pasado? El tema de los servicios ha sido un tema complejo de regular y no solo Colombia ha estado preocupada por la regulación de ese sector, y por lo tanto han surgido una serie de organismos multilaterales, entidades gubernamentales y supragubernamentales, como por ejemplo organismos como la Organización Mundial de Comercio, que pertenece a otra serie de órganos y estamentos que buscan hacer que el sector encuentre una definición. ¿Eso está retrocediendo? Que el sector busque una definición global para poder enmarcarnos en esa serie de medidas que venía yo comentándoles que existen hoy día relacionadas con el tema del comercio transfronterizo. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil si yo quiero negociar con una contraparte, mi contraparte en otro país, y no tenemos una serie de reglas y de principios que nos den un marco conocido primero y que sea más o menos homogéneo para intercambiar y comercializar esos servicios. Entonces, por eso las reglas que nosotros hoy seguimos son las reglas de la OMC en materia específica de servicios, pero hay otra serie de acuerdos, por ejemplo, como los acuerdos generales de comercio. Hoy día se está realizando esta posición y Colombia está participando de manera directa en el tema del Acuerdo General de Comercio Internacional y han introducido unas líneas específicas de comercio electrónico, de software, que nos va a permitir tener seguramente una serie de nuevas reglas en materia de comercio electrónico enfocado a darle viabilidad a todo lo que estamos haciendo hoy, como el proceso hablaba ahorita temprano del tema de la Asociación del Pacífico, la Alianza del Pacífico, todos los PLC que están siendo negociados en este momento y que ya fueron ratificados en Colombia y que pronto, seguramente uno de los más grandes y gruesos que tendremos oficialmente pronto es el de la Unión Europea, que eso nos abre un mercado básicamente demasiado grande, que nos va a permitir mirar con otros ojos este tema de cómo puedo yo colocar servicios a nivel internacional con ese conocimiento de que son unas reglas comunes para muchos de los países que participan en ese proceso. La ronda de Uruguay, que de hecho es el antecedente próximo de donde nosotros tomamos las 4 formas de exportación de servicios. Nosotros tenemos un modelo basado en 4 formas básicas de exportación de servicios o modalidades, donde todas se incluyen ahí. Ahorita las vamos a ver. Y también la clasificación central de productos ha tenido una serie de reglamentos. Ahora, para hablarles de esos 4 modos o de esas 4 modalidades del suministro transfronterizo de servicios o de la exportación de servicios de manera global, nosotros entendemos que existen 4 modalidades básicas para hacer esa prestación del servicio a modo internacional. El primero, tal vez uno de los más comunes, es cuando hay efectivamente un suministro o una prestación de un servicio en el que hay un país inicial y un país receptor de ese servicio, donde hay una clara diferenciación geográfica entre esos 2 países. Es decir, hay una prestación, como lo dice, transfronteriza. El servicio traspasa una frontera. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que difiere esta temática cuando yo considero, y por eso es importante que hablábamos de pronto para el tema inicial, clasificar los servicios, y luego veremos cómo se clasifica, por ejemplo, el software.
porque el software es una cosa y los servicios que están asociados al software es otra cosa completamente distinta. Y en algunos escenarios, para no ser tan livianos con nosotros, hay momentos en los que el software se clasifica como un bien y hay momentos en los que el software se clasifica como un servicio. Entonces debemos entender cómo funciona esta dinámica para poder encontrarnos una forma adecuada en la que nosotros prestemos esos servicios, hagamos o miremos alguna de estas modalidades y lo hagamos en legal form. Eso es básicamente. Este es exactamente igual a como se hace la prestación normal de mercaderías al exterior. Es decir, yo le vendo a una persona que me compra en Estados Unidos, entonces yo pongo flores, eso es una exportación de bienes. Tienen unas reglas, tienen unos principios y esta regla o modalidad número 1 funciona básicamente de la misma forma. En esta, fíjense que no hay desplazamiento de personas, no hay un desplazamiento de ninguna persona en esa frontera para suministrar el servicio. Y tiene una primera gran particularidad, y es que no da lugar al pago de tributos aduaneros. Ojo, los tributos aduaneros son esos tributos específicos en los que se mueve el comercio internacional cuando hay una separación transfronteriza, hay un intercambio de bienes o servicios, y por lo tanto los tributos aduaneros vienen a ser el arancel y los IVAs especiales que se pagan sobre esos bienes y servicios comercializados. Un ejemplo de esto, y aquí nos encontramos muchos de los que hacemos este tipo de, o prestamos este tipo de servicios, y es un estudio de consultoría especializado que me contrata una persona, por ejemplo, en Nueva York. Yo envío, y ojo, no importa cuál es el método del envío, porque yo básicamente lo puedo enviar por correo electrónico, lo hago a través de un sistema de intercambio electrónico. Por ejemplo, el diseño de un software, los estudios de opinión, investigaciones de mercado. En ese tema de investigaciones de mercado me preguntaba mucho, porque eso tiene que ver mucho con una consultoría. Entonces, y ahorita, si el tiempo nos ayuda, vamos a mirar un tema especializado sobre los servicios asociados al software o a la industria de la tecnología de la información, porque hay servicios de asistencia técnica, servicios técnicos, son diferentes los servicios de consultoría y son diferentes y su tratamiento también difiere. Entonces, el módulo 2 se conoce como el consumo en el extranjero, es decir, la persona que está allá de aquel lado hace un traslado acá al país que provee el servicio y viene y consume el servicio. Un ejemplo claro de eso es el servicio de una persona que viene en un plan turístico a Colombia. Es un extranjero que por efectos del traspaso de la frontera llegó a consumir ese servicio aquí en el país. Eso, para efectos tributarios, se entiende como una exportación de servicios. Entonces, lo mismo son la asistencia médica, los servicios educativos que se le prestan a una persona aquí. Esta de pronto no tiene mucho que ver con lo nuestro. El tema de servicios de tecnología, como vamos a ver, se mueve mucho en el modelo número 1, en la modalidad número 1 y en otro. La presencia comercial, y esta es la presencia que va a hacer una empresa, y esta ya implica una inversión extranjera, por ejemplo, para este caso del colombiano, en el país que recibe ese servicio, y implica el traslado del proveedor al país receptor. Esto aplica, acuérdense, como tenemos reglas de la ronda de Uruguay, tenemos las 4 modalidades, aplica para todas las empresas y para todos los estados de las naciones en este marco genérico. Ahora, necesita o requiere el establecimiento de una persona jurídica en el país que recibe, que es el país receptor de sus servicios, y se puede dar entre personas físicas locales o extranjeras. Entonces, ese es típicamente cuando hay un agenciamiento y una empresa va a un lugar que no es su lugar habitual, donde desarrolla sus servicios o presta sus servicios o desarrolla su actividad económica, y a través de un aliado, a través de un agente mercantil, pero ojo, necesita un establecimiento de persona jurídica. ¿Por qué es importante definir esto? Porque las reglas comerciales nos han permitido que uno haga
ahora una serie o modalidades de alianzas comerciales que no implican necesariamente el establecimiento de esa persona jurídica en el otro país. Por ejemplo, los famosos joint ventures. Yo no requiero, pues obviamente existe una persona en el país receptor que va a actuar pues de manera establecida allí, pero no necesariamente la persona que inicia. Por ejemplo, para nuestro caso, el colombiano tiene que ir a establecerse allá. Para este caso en específico se requiere el establecimiento de esa persona jurídica allí. Y el modo 4, este era el traslado o el movimiento de un establecimiento de comercio, y ahora este implica el traslado de personas físicas a otro país para prestar allá sus servicios. Ese es a un científico que contratan fuera del país y que presta sus servicios allá. Por ejemplo, ahí está ese docente. Por ejemplo, hay servicios muy especializados en los que, por ejemplo, con un servicio de asistencia técnica, la persona se traslada al otro país para reparar una máquina, por ejemplo. Eso entra dentro de este escenario, y ahí están básicamente los otros profesionales. ¿Qué se requiere? El tema de un profesional. Ahora entonces vamos a revisar algunos tratamientos especiales que se dan sobre ciertos tipos de servicios. Y uno de los primeros que traen todas las normas es de cómo se tratan, por ejemplo, las regalías o la obtención de regalías o las licencias, por ejemplo, por explotación de obras o explotación de intangibles, que tiene que ver claramente con nuestra industria. Cómo se comportan esas rentas obtenidas por el licenciamiento hacia el exterior. La persona en el exterior utiliza mi software o yo presto un servicio y pues que involucra necesariamente un licenciamiento de esa obra intangible. Ahora, ¿qué sucede con eso? Yo lo puedo hacer a través de aportar directamente el capital. Por ejemplo, fíjense que como bien intangible yo lo puedo aportar en una sociedad extranjera y lo aporto a esa empresa que está domiciliada allá en el exterior. Eso tiene un tratamiento tributario diferencial porque existen una serie de reglas y principios acerca de cómo tratar las regalías que obtiene esa persona por efectos de ese aporte de capital que hizo en esa sociedad. Y tiene que ver mucho con el tema de la renta y del lugar donde esa renta se obtiene. Pero esa básicamente es un tratamiento especial en este servicio que tiene que ver con la obtención de regalías o por la explotación de un intangible o el licenciamiento de uso de un software, por ejemplo, que yo realice. Normalmente eso se hace a través de un contrato de licencia y otro tipo de contratos donde consta ese tema de la obtención de esas utilidades. Ahora, fíjense que ambas, tanto el que concede el uso del derecho y la regalía y las licencias de uso, son consideradas inversión colombiana en el extranjero y por lo tanto eso está sujeto a todo el tratamiamiento de inversión extranjera a través del mercado cambiario, y debo cumplir una serie de reglas para sacar esos dineros del país, incluso también para ingresarlos. Es decir, en alguno de los dos escenarios yo tengo que moverme para efectos cambiarios dentro de las normas del tema cambiario. Lo traía de pronto de pronto cuando hacemos el tratamiento un poco más amplio, decimos tratamiento fiscal de la exportación de servicios, porque tiene que ver con los temas tributarios, los temas cambiarios y los temas aduaneros. Sí, son tres temáticas asociadas, pero pues hoy vamos a hacer especial énfasis en el tema tributario. El tema cambiario también es uno que claramente debe cumplirse, y las empresas deben canalizar toda esta serie de valores a través del mercado cambiario. Entonces, por ejemplo, las normas también dan un tratamiento especial a la provisión de servicios de software y de material publicitario. Por ejemplo, fíjense que aquí dice, como se trata de servicios que se prestan por la modalidad 1, no da lugar al pago de tributos aduaneros. Acuérdense que ya lo veía. Pero eso también tiene eso frente al tema de obligaciones aduaneras.
¿Qué sucede, por ejemplo, en materia de software en Colombia para el tema aduanero? Por efectos por efectos del tema de valoración, nosotros cuando como hay un intercambio de un intangible y no existe un traspaso en una frontera de un bien material, la aduana no puede hacer la operación de gravar con los impuestos aduaneros, con los tributos aduaneros, esa operación. Entonces, como se trata básicamente de un servicio, tenemos una serie de reglas y principios que nos buscan enmarcar ahí ese tema. Diferente cuando, por ejemplo, se intercambia y nuestra reglamentación ha tendido y adoptó ese principio, y es cuando existe un medio físico, un dispositivo óptico, un dispositivo físico en el que viene la licencia o viene el producto, el servicio del software, por ejemplo. Allí habrá una serie de parámetros para definir la valoración de esa especial forma. Pero hoy día, por efectos del comercio electrónico, lo que se está haciendo es desaparecer el tema del contenedor, el tema del dispositivo óptico donde viene, y hay servicios. Entonces tenemos que encontrar aquí que habrá servicios prestados en la nube, donde no hay una frontera física, no hay un lugar físico, y además no hay un intercambio de ningún tipo de bien, y por lo tanto no estaremos dentro de esa regla. Y acá lo está diciendo. El soporte físico básicamente es el que le da el valor en aduanas, y yo pago tributos respecto a ese soporte físico cuando se incluye. Si no se incluye, acuérdense que estará exento y no dará lugar al pago, pero de tributos aduaneros. Ya vamos a ver que lo otro tiene que ver con los tributos naturales o los fiscales sobre el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una consideración, y es la comercialización de bienes y de servicios en Colombia, por regla general, está sujeta al impuesto del IVA, por ejemplo. Y si esa comercialización yo la hago pues, para efectos de aumentar mi renta, como normalmente lo hace, con un claro fin de lucro, y esas ganancias o utilidades que yo adquiero por esa comercialización son susceptibles de aumentar mi renta o mi patrimonio, entonces estará también sujeto al impuesto de renta. Y todos los tributos así se van dando. El hecho generador es la comercialización de ese intangible. Entonces, para efectos tributarios, como les decía, se virará de una forma diferente. Entonces, ya lo que tiene que ver con el aspecto tributario de la exportación de los servicios, de pronto esta imagen no nos ayuda mucho, porque parece que estuvieran esperando bienes, unos contenedores. En realidad acá nosotros no tenemos contenedores. Nuestros contenedores ahora que son la nube, nuestros contenedores ahora que son servidores, donde hay alojado algo que tiene que ver muchísimo con otras cosas que nosotros hacemos, y son el tema de la información. Básicamente hoy todo se trata de un bit o un byte alojado en algún servidor a nivel global. ¿Cuáles aspectos tributarios se relacionan con la exportación de servicios? Como les decía, todos los servicios en materia general están grabados, y la prestación de servicios en materia general es un hecho generador del impuesto a las IVA, del impuesto a las ventas, y retención en la fuente por efectos, como les decía, de esa forma anticipada de obtener el impuesto de renta en las personas naturales y jurídicas. Acuérdense que la retención en la fuente no es un impuesto adicional, no es un impuesto diferente al de la renta, es una forma anticipada o un procedimiento anticipado para obtener la renta. Pero en materia tributaria, los servicios que se exporten, porque no son servicios que están en el ámbito doméstico, porque si son servicios que están en el ámbito doméstico, todos ustedes graban con IVA esa prestación de servicio. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué debimos hacer o pensar en esto? ¿Por qué? Porque cuando yo le presto ese servicio a una persona que está en el extranjero, por efectos de que el tratamiento del IVA es diferente, es disímil entre todos los países, cada uno tiene una forma diferente, y sí, hay más o menos unas reglas genéricas, y unos hablan de impuesto al valor añadido, del otro, por ejemplo, el VAT de Estados Unidos. Básicamente son impuestos que gravan la producción de bienes y servicios, son impuestos
indirectos, y por eso el que yo como colombiano grabe a una persona con un impuesto por un servicio que le presto, básicamente eso hace que para él, la persona que lo adquiere, se convierta en un mayor costo del servicio o del bien, porque no va a ser capaz de ser detraído de su renta por efectos de que ese impuesto no le sirve a él. No hay una variación internacional del tema o un tratamiento internacional del tema de los impuestos. Incluso en la Unión Europea se maneja el tema de servicios con la desgravación, porque eso incentiva el comercio transfronterizo de servicios. Por eso los servicios de manera genérica están exentos de pagar el impuesto del valor agregado, y también están exentos de la retención en la fuente para el modo 1, ojo, por efectos de la exportación de servicios, y también los de servicios turísticos en el modo 2. Eso fue algo que Colombia adoptó. Dijimos, los servicios turísticos que se presten en ese modo 2 van a estar exentos de pago del IVA. Ahora, ya para efectos aduaneros, se los decía, no hay tampoco arancel de IVA diferido, y hay una serie de principios y de reglas que incentivan el comercio y la exportación de servicios, y unos regímenes especiales, como por ejemplo el Plan Vallejo, que permite tener esta serie de reglas que están ahí. Ahora, ¿qué efectos trae esa exención del impuesto al valor agregado? En materia de IVA, son bienes o actividades, el artículo así lo menciona, bienes o actividades o servicios, que ponga usted servicios, que están grabados básicamente con una tarifa cero. Una cosa es ser excluido del IVA y otra cosa es ser exento de IVA. Son tratamientos distintos. Básicamente, cuando hay una exención en el impuesto al IVA, se trata como una tarifa de cero. Y por lo tanto, eso me da derecho a mí a reconocer, o que al final de mi ejercicio yo haga una detracción por efectos de devolución e impuestos descontables. ¿Por qué? Porque ese tratamiento, como les decía el IVA, se trata de un impuesto indirecto que grava toda la cadena de producción. Entonces, seguramente yo como productor de algún servicio voy a tener otra serie de pagos que estarán grabados, y eso entra dentro de esa cadena. Entonces, ahí claramente dice pagado con la adquisición de bienes o servicios necesarios para cumplir con la actividad contratada. Y aquí está el quid, y a veces ese puntico que muchas veces nosotros no entendemos, y son bienes que yo adquiero o servicios que yo adquiero que son necesarios para cumplir con la actividad que yo ejerzo. No pueden ser cosas adicionales. Tal vez no está dentro de la temática de exportación de servicios, pero por ejemplo el beneficio tributario que yo tengo de exención en renta por el software con alto contenido innovador en Colombia, que recientemente fue ampliado su periodo hasta el 2017 o 2015, no recuerdo. También trata de que son las rentas que son producidas por efectos de ese software, de la materialización de ese software y de la venta de ese software. No son todas las rentas de las empresas. Entonces eso es importante, porque muchas veces por efectos de malas interpretaciones tenemos problemas y de pronto en una visita de la dirección de impuestos vamos a tener problemas allí. Lo otro es la exclusión del impuesto, como les decía, una es la exención y la otra es la exclusión, y estos son tipos de bienes o servicios que por regla general o por la ley no causan el impuesto. Una cosa es que lo causen una tarifa cero, y la otra cosa es que no causan el impuesto. Y por eso cuando yo comercializo con bienes y servicios que están excluidos del impuesto del IVA, yo eso sí no lo puedo llevar como devolución al impuesto descontable de mi renta. Y esa es una de las principales diferencias. Ahí está, no dan derecho a reconocimiento de sus impuestos. Eso es básicamente un ejemplo que les ilustra esa posición, la exención y la exclusión. Médico hace un diagnóstico en Colombia a una clínica en el exterior. Ese es un servicio exento, como el que estamos viendo. Y ese mismo médico hace un diagnóstico en la clínica en Colombia. Ese servicio es excluido en Colombia. Entonces, fíjense que ahí está, básicamente encuentran ustedes cuáles son las diferencias en esos dos aspectos. Entonces, para concentrarnos en esto,
nuestro articulado del Estatuto Tributario trae una serie de reglas para que como persona que quiere beneficiarse de esas exenciones deba cumplir una serie de parámetros. Y aquí es donde está de pronto lo que a veces no nos gusta, lo que a veces ponemos peros, hacemos malas caras, y es sí, está el beneficio, pero yo debo cumplir con una serie de reglas. Entonces, para que yo obtenga ese beneficio de que mi servicio esté, por efectos de la exportación, esté desgravado o esté con una exención en el tema del IVA, de la renta y de las retenciones en la fuente, yo debo cumplir unos parámetros que están señalados de manera genérica en el artículo 481. Y los diferentes literales hablan de los bienes y los servicios, y en especial el literal E habla de esa exención como beneficio en la exportación de servicios. Ojo, en la exportación de servicios. Y ahora vamos a ver cómo eso nos introduce la exportación de servicios de tecnología. Entonces, el decreto 1805-2010 reglamentó el literal E. Solo reglamenta el literal E. Antes existían otros decretos anteriores a este, pero el decreto vigente es el 1805-2010, donde se establece cuáles son los requisitos que debe cumplir toda persona que quiera hacerse acreedor de esos beneficios. El beneficio en IVA, el renta y la retención en la fuente. Y además que son requisitos que debo cumplir a rajatabla. Es decir, todos tienen que cumplirse, todos tienen que estar presentes, porque si dejo de cumplir uno, ¿qué va a pasar? No quiere decir que yo no esté exportando el servicio se está exportando, lo que pasa es que no voy a estar sujeto a los beneficios, no voy a tener el beneficio seguramente y me va a presentar esos inconvenientes ahí más adelante. Entonces, dice el articulado, ahí está, el literal E, también son exentos del impuesto a las ventas los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito. Y eso es importante y tuvo una modificación que ahorita ya vamos a ver. Y se utilicen exclusivamente. Entonces ya la norma empieza a hablar de las reglas. Y es, primero, que sean prestados aquí en desarrollo de un contrato escrito. Y por eso se habla de la prueba del contrato escrito, de que yo tengo que tener un documento fehaciente que me permita a mí probar, demostrar de manera objetiva que cumplo con esta norma. Y dice que se utilicen exclusivamente en el exterior. Pero cuando uno ve eso, entonces por eso no entra el modo 3, ¿se acuerdan que venían? No entran allí, porque eso es cuando, por ejemplo, viene un extranjero a Colombia. Por efectos de ese sofisma, eso permite que se hable de una exportación de servicio, aunque el servicio se esté prestando aquí. Pero para el modo 1, quiere decir que los servicios son prestados exclusivamente, con exclusividad en el exterior, por empresas o personas sin negocios en Colombia. Y ahí nos enredamos, y ahí dijimos también muchísimas cosas. Entonces, ¿qué se entiende por sin negocios en Colombia? ¿Cuáles son el tratamiento de las filiales, de las subordinadas? Y ha habido un sinnúmero de inconvenientes, y la DIAN, en su sabio entender, ha tratado de, por medio de conceptos, definir eso. Hoy tenemos en materia de interpretación normativa, yo fui funcionario de la DIAN, pero en materia de interpretación normativa tenemos ahora una regla clara con el cambio de manera general de la ley marco de aduanas. Y fueron una serie de reglas y principios porque lastimosamente la DIAN en algunos casos tenía esas facultades de interpretación y no entendíamos muy bien cómo eran esas reglas de interpretación que la DIAN hacía de las normas en materia tributaria y en materia aduanera. La ley marco de aduanas define ahora un nuevo parámetro, y por lo menos no sé si se vaya a tomar por analogía en efectos tributarios, pero en materia aduanera dice que las reglas y los principios de interpretación además los tienen que observar de manera general. ¿Por qué? Porque una resolución, un concepto, un acuerdo no puede ir en contra de una ley, porque por grado de normatividad no es lógico. Y estaba sucediendo estos inconvenientes básicamente por estos principios de interpretación. Ahora, ya pues, el otro es básicamente el tema de los servicios turísticos y tienen unas reglas ahí que aplican analogía, y empezamos a ver
precisamente cuáles son esos requisitos que el 1805 nos trajo. En desarrollo de un contrato escrito, y ese contrato escrito sí que representaba inconvenientes. ¿Por qué? Porque en materia internacional, y ahí viene parte de los efectos que hemos visto de manera de la experiencia que hemos tenido en estos temas, y es normalmente no hay un contrato escrito. Y últimamente el comercio electrónico me ha permitido a mí que no exista un contrato escrito. Y básicamente debemos entender esto con otros ojos o con otra visión, y es que debía haber un documento fehaciente. Ahora, por efectos de principios como el de equivalencia funcional, no es necesario que ese documento conste en un medio físico y escrito. Yo ya lo puedo sostener en un medio electrónico, por efectos de la equivalencia funcional. Colombia desde el 99 tiene ley 527 y eso se permite. Pero al estipularse de esta forma en el decreto como requisito, nos generó una serie de inconvenientes, y hoy ese inconveniente ha querido salvaguardarse con la expedición de una nueva norma que ahora vamos a ver en nuestra última reforma tributaria, que permite que no necesariamente sea un contrato. Yo puedo, otro tipo de documentos me pueden probar este tema de la prestación del servicio. Se utilicen o consuman exclusivamente en el exterior, y era básicamente lo que ya veía. Y aquí vienen las reglas de interpretación. Quienes se entienden que no tienen negocios en Colombia o actividades en Colombia. La DIAN, por medio de conceptos, definió quién, para efectos de la norma, se entiende como una sucursal, una filial, y a quienes o entre quienes debemos entender que no existen o que no tienen negocio o actividad en Colombia. Eso tal vez tendrá seguramente otros temas, ya veremos si lo tocamos. Pero aquí empiezan las objeciones o los peros de la norma. No aplica, usted no podrá entenderse como exceptuado de esa parte de la tributación cuando los servicios los use la filial, la subsidiaria, la sucursal o la oficina de representación de esa país del contratante domiciliado en el exterior. Y era básicamente lo que pasaba. Por efectos de ser un escenario casi académico, que prefiero no dar nombres, pero fulano de tal, en el exterior, gran multinacional, tiene una subsidiaria o una filial en Colombia, y entonces quien contrata los servicios es la filial colombiana, pero van a ser utilizados en el exterior. Una consultoría que necesita de un estudio del mercado latinoamericano, pero lo necesita la empresa, la matriz, lo necesita la empresa en Suiza. Entonces, ¿qué sucede? Si ese servicio va a ser usado o consumido por esa filial, subsidiaria, sucursal o casa matriz de esa persona que está en el exterior, no entraríamos dentro de este escenario. Ese debería ser un servicio grabado, y eso usted no podrá aplicar. Sigue siendo exportación de servicios, pero usted no va a poder aplicar la exención por efectos de esto que está ahí. Entonces, pues básicamente esto busca que las rentas del Estado estén controladas. Ese es básicamente el principio genérico, pero entendemos que esto está ahora involucrado ya más dentro de un escenario de comercio internacional que busca que los servicios se provean de forma mucho más dinámica. Dice el decreto que ese contrato, y empezaron a ponerle más peros. O sea, cuando uno va entrando más en el decreto empieza a ver ese detalle que les decía, es lo que a veces no nos gusta, nos hace complejo el tema, nos relaciona un poco las temáticas. Después por allá, bueno, en su época, cuando el Ministerio de Comercio era el encargado de hacer el registro de esos contratos, sacaron por ahí una circular, el Ministerio de Relaciones Exteriores en algún momento también sacó un formato, y ahora vamos a ver que ahí están involucrados dos procedimientos especiales que son la ventanilla única de comercio exterior y el formulario único de comercio exterior, pero empezaron a ponerles toda esa serie de subdesarrollo, pues, desarrollo de lo que estaba contenido en el artículo 481 literal, pero que empezaron a ponerle cada vez
más requisitos y más detalles que hacen que en su momento, cuando ahorita, a principios, finales de 2011, principios de 2012, la facultad fue trasladada a la DIAN. Y la DIAN es hoy por hoy quien hace el registro de los contratos de exportación de servicios. Ya no lo hace el Ministerio de Comercio Exterior, y entonces están encargados allí de hacer el tema. Por eso, recientemente, a finales del año pasado, con la reforma tributaria, había demasiadas trabas en materia del registro de los contratos, que se hizo necesario que se flexibilizaran las reglas frente al tema del registro de los contratos, porque si no se hacía muy difícil. Y ahorita vamos a ver esos condicionamientos que, como les decía, han hecho muy complejo para las personas hacer el tema. Entonces, el contrato debe tener una cláusula especial en la que había una manifestación casi que bajo la gravedad del juramento que el servicio iba a ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior. Y sí, yo como colombiano lo quiero cumplir, pero mi contraparte en el exterior ve eso y a veces uno dice, bueno, allá de aquel lado pensarán manifestación bajo la gravedad del juramento, tal vez aquí somos muy laxos con esas cosas y lo que sea lo firmamos, pero allá no. Allá en el exterior, cuando le ponen a alguien un contrato, es que yo manifiesto bajo la gravedad, perjurio, yo no voy a cometer ningún tipo de delito, la gente empieza a echarle pelos y a ponerle pelos a ese tema. También, miren, manifiesta bajo la gravedad juramento, es decir, el prestador, quien presta el servicio, que va a ser consumido exclusivamente en el exterior. Y se radica con estos formatos esa declaración escrita ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior y con un parámetro bien complejo, y es antes de la prestación del servicio. Tiene como requisito, sin el cual no, es decir, sin el cual, que antes de que yo preste el servicio debo tener el registro de esa declaración escrita. Y a veces eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo mando una cotización, el señor me acepta la cotización y para mí yo ya tengo un contrato. Y así de hecho son las reglas en comercio. Muchas veces, en muchos tipos de relaciones contractuales, con una oferta o con un show, yo puedo mantener una relación contractual sin necesidad de un contrato, solamente con la cotización y la aceptación de la cotización. Y por eso el tema de las fechas se hace muy complejo, y aquí es donde empiezan pues, los escenarios donde nosotros tenemos que tener cierta previsión como prestador de servicios. Hay empresas que prestan netamente servicios al exterior y que por efectos de los golpes han aprendido a cómo debe uno ser previsivo, y por ejemplo cuando yo voy a prestar servicios que son suministrados de manera periódica, es mejor que registre un contrato abierto sin cuantía determinada y sin fechas determinadas, y ese contrato abierto a mí me permite hacer varios registros por cada servicio que se vaya causando, por ejemplo cuando me pasan una orden de servicio. Entonces, cuando yo adquiero esta experiencia, digo, si yo voy a prestar servicios que son mantenidos en el tiempo, que se van a suministrar, por ejemplo, varias veces en el año, yo mejor hago un contrato abierto que me permita tener a mí esa flexibilidad. Si es una única vez que voy a prestar ese servicio, o por ejemplo, en su caso particular, es un servicio en el que me contratan, por ejemplo, la asistencia técnica una vez al año, porque se le hace la actualización del software o se le hace el tema, entonces ya debería yo tener en cuenta este tema para efectos de cumplir con la norma. Dice conservar certificación sobre la existencia y representación del contratante, o sea, eso no es muy fácil. Y otro requisito es que su RUT debe cambiar, y usted debe poner dentro de su RUT el que usted es un exportador de servicios. Aparte que a veces nos llama más la atención, que por lo menos nos representa algún tipo de revisión, y es qué sanciones hay. Incluso, yo solo traje las penales, a efectos de las tributarias, a efectos de que hay sanciones civiles, sanciones, por ejemplo, de tipo fiscal, por ejemplo, para los contadores o los revisores fiscales de una compañía que están detrás de esta situación. Pero, pues, parte de estas son las que a veces más nos preocupan, y es que establece ahí que si la DIAN verifica
o se da cuenta que los servicios fueron utilizados en todo o en parte por una persona o una empresa en Colombia, se formulará denuncia por el delito de exportación ficticia. Hay un delito que dice, usted eso debía considerarlo como un servicio grabado, no lo hizo, por lo tanto se configura una exportación servicio y está en curso en una acción penal. Y la DIAN pues tomará otro tipo de acciones y también hay otro tipo de sanciones tributarias por efectos de tener que corregir la declaración que hizo, donde decía que ese servicio estaba exento de IVA, y usted vendrá también entonces en este escenario. Usted pudo, por ejemplo, haber facturado sin cumplir los requisitos legales y eso a mí me representa una sanción del 1% sobre el valor de las operaciones y puede llegar hasta el cierre del establecimiento de comercio por reincidencia. Eso está en el artículo 652 del Estatuto Tributario. No facturo, porque entonces, por ejemplo, soy una persona natural, soy de régimen simplificado, tengo una serie de nuevos servicios que estoy poniendo en el exterior, yo no facturo y por lo tanto también tengo una sanción que es la del cierre definitivo. Este tema del consumo en el extranjero está más relacionado con esos servicios de turismo, al menos que alguien tenga un servicio de tecnología basado en algo de turismo que existe, pero si no, vamos a pasar esto un poco más rápido por efectos del tiempo, para concentrarnos en esto que, por ejemplo, hoy día nos importa y es lo que trajo la nueva reforma tributaria a la ley 1607 del 2012. Esta norma, en el artículo 55, modificó el artículo 481 del Estatuto Tributario y puso en un literal C que los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por el resto de personas en el uso cotidiano en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señala el reglamento. Entonces dice, quienes exporten servicios deberán conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. ¿Qué sucede? Por efectos del comercio electrónico, hoy nosotros debemos entender cómo conservamos los documentos, cómo se hace el tema de conservación de documentos para su posterior consulta. Y eso tiene que ver con un tema de desmaterialización de documentos electrónicos que han tomado mucho más relevancia en los últimos tiempos. El gobierno de la mitad. Y el parágrafo nos indica que sin perjuicio, es decir, a pesar de lo que dice el literal C de ese artículo, se entiende que existe una exportación de servicios cuando hay unos servicios relacionados con la producción de cine y televisión, trajeron unos casos específicos, y con el desarrollo de software. Hubo otra reciente normativa acerca de la industria de tecnología y de la industria del software, que fue la exención de la retención, no la exención, el cambio en la tarifa de la retención en la fuente para quien produce software, y trajo una definición mucho más amplia de esto, porque aquí solo me hablan de desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, si yo hago solamente el modelamiento, el maquetamiento de una herramienta informática, como no hay un servicio de desarrollo, entonces no entraría dentro de este punto. Entonces el tema en aquel decreto del 499 fue mucho más específico, entonces habla de los servicios asociados al diseño, por ejemplo, no está diseño de software, desarrollo de software, de servicios de tecnología, y habla como de todo el esquema en el que se podría presentar esta situación, pero creemos que el efecto de la norma o el objetivo de la norma es ampliar a todo el espectro de los servicios que tienen que ver con la industria de la tecnología, y dice que estén protegidos por el derecho de autor. Entonces, eso me sitúa a mí en una pregunta básica, es decir, si yo no tengo, por ejemplo, mi software registrado ante la Dirección de Derechos de Autor, no tendré acceso a estos beneficios. Y lo dejo más bien como una pregunta, y sobre eso tendrán ustedes que hacer las consultas y verificaciones posteriores, porque dice que estén protegidos por derechos de autor. Así como primicia, les cuento que se acaba de presentar nuevamente un nuevo proyecto de ley para modificar el régimen de derechos de autor en Colombia. Ya la bautizaron Ley Lleras 3.0 o Ley Lleras 3, porque esa es la nueva apuesta del gobierno para hacer una modificación en el Estatuto de los Derechos de Autor, en el régimen autoral,
para hacer más actualizada este sistema que tenemos desde el 82, que es antes de Internet. Entonces tenemos un estatuto completamente diferente a lo que hoy es el mundo del Internet, y este tema de los derechos de autor y de la propiedad intelectual con el mundo del Internet ha cambiado muchísimo. Entonces se requieren ahí algunas cosas. Entonces básicamente este artículo nos trae nuevos elementos, nuevos ingredientes sobre el tema de la exportación de servicios de tecnología y el desarrollo de software que deberemos estar revisando. Lo mismo fue, como les decía, el beneficio ampliado de la exención de una renta para el software producido en Colombia por colombianos con alto contenido de innovación, que también fue ampliado en su periodo. Sí. Entonces, ahora tenemos nuestro sector, nuestro escenario, lo que nosotros normalmente hacemos, y es básicamente el sector de servicios de tecnología en Colombia. Yo les decía al inicio de eso, se basa muchas veces en un sector desarticulado. Tenemos personas, actores, empresas involucradas en el sector, pero que están en algunas de estas 4 líneas, y hasta hace poco no había ese ente y ese programa que actuara como vaso comunicante entre ellos, y que por eso, como les decía, teníamos un sector bastante desarticulado que no nos permitía saber en ciencia cierta cuál es la industria de tecnología de la información en Colombia, de software, y parte de la tarea y del trabajo que ha venido realizando el Ministerio, la Federación de Empresas de Software, la industria, la academia, ha sido precisamente estas labores de identificación, estas labores de repensar en qué estamos. Tenemos unas 4 líneas para ese sector grueso, y es, por ejemplo, las empresas que se dedican a desarrollar software, quienes los distribuyen y comercializan servicios informáticos en general, empresas que proveen acceso, y productoras o comercializadoras también de hardware. Eso también está allí. Colombia cuenta con más de 4.000 empresas en esas 4 líneas. Entonces, y el sector, como se está viendo hacia Latinoamérica, tenemos pues fuertes competidores a nivel regional. La industria argentina es una industria que ha venido jalando muchísimo el tema del software, y debemos reconocer que Colombia ha entrado en una nueva mecánica, por eso que definíamos allá del Plan Nacional o del Sistema Nacional de Software en Colombia, y es tener un sector que empiece a darse cuenta y a articular toda esta serie de medidas y de parámetros que están allí. Los actores, por ejemplo, un sector específico es concentrarnos en los actores, y por eso está la concentración en que hay programas para incentivar el emprendimiento a nivel de industria de contenidos, a nivel de industria de tecnología de la información. Y este tema, como les decía, siempre fue un escenario muy complicado, porque primero no sabíamos dónde encontrar unas cifras oficiales, por ejemplo, de la industria de tecnología de la información. Hasta hace poco tenemos eso, y también hay unos errores conceptuales al momento de saber qué se requiere o de qué estamos hablando en el sector, porque, por ejemplo, algo que nos agregaba imprecisiones, por ejemplo, era la industria de hardware. Vendían partes, equipo, y entraba dentro de esa industria de software, y eso nos complicaba mucho el panorama. Tenemos algunas ventajas competitivas, eso sí se ha también trabajado, y hay un programa específico que busca tener precisamente este tema de cuáles son las ventajas que Colombia tiene, y por eso está este tema que ha venido liderando el Ministerio de TICS, que es el sector de talla mundial, el sector de la línea de software y de industria TI. Y empezamos a ver este tema de caracterización del software frente a la norma tributaria. Nuevamente nos involucramos y definimos el software, o traemos la definición desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y es decir, para nosotros en Colombia, el software es un bien intangible, Entonces, fíjense que cuando presto un servicio asociado a ese software,
Ya yo no estoy hablando de un bien, sino de un servicio. Y empiezan esas diferencias. Acá en Colombia se protege por las normas de derechos de autor. En Colombia no existe copyright, no existe patentabilidad del software, por ejemplo, que es un escenario de discusión en otras latitudes. Pero en Colombia, y para efectos de lo que hablamos hace un momento del tema de derechos de autor, debemos entender que nuestro sistema es un sistema que reconoce la autoría a esa persona y por lo tanto no es un sistema que se base en el registro, no es un sistema que se base en la protección normativa, no se basa en el hecho de ir a registrar. El registro a mí me da un componente probatorio para decir yo soy el autor de esta obra. Y por lo tanto, para la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor, el software es como si yo, por ejemplo, hiciera un poema, escribiera una canción, tienen el mismo tipo de reglas asociadas a él. Ahora, ¿qué sucede? Frente al tema de la comercialización del software es donde empezamos a encontrar estas situaciones. ¿Por qué? Porque yo básicamente cuando comercializo un software, bien sea por alguna de las modalidades, por licencia, por venta, por transferencia, por medio del cual lo haga, si yo presto un servicio asociado, que normalmente sucede, es donde empiezo a entender cómo funciona este tema de las reglas de interpretación para efectos de ubicar ese tema. Entonces, por ejemplo, si yo solo licencio, o sea, yo hago el tema de una licencia, concedo una licencia de ese software que desarrolle al exterior, entonces voy a tener una implicación diferente a si yo hago, por ejemplo, una transferencia. Y por eso existen diferentes tipos de contratos. Un contrato de licencia es diferente a un contrato de desarrollo donde yo vendo básicamente el producto que desarrollé, y sucede mucho en los ingenieros. Hay ingenieros que desarrollan software, lo venden y deberían entonces también ceder parte de su propiedad intelectual a través de los contratos de cesión patrimonial de derechos de autor. Eso básicamente sucede. O a un licenciamiento y es permito un uso a un tercero y por eso tengo una utilidad o una ganancia. Pero entonces, para efectos tributarios, ¿qué se entiende por software? Porque aquí es donde, si lo veíamos anteriormente, si traemos la definición desde la propiedad intelectual, nosotros deberíamos, pero no fue así, no fue una regla al inicio clara para el operador, para la Dirección de Impuestos y Aduanas, y por lo tanto yo tenía una confusión en materia de comercialización con intangibles en los que estaba involucrado un software, un programa informático y los servicios asociados a ellos. Entonces, si yo prestaba un servicio como el de asistencia técnica, entonces eso, yo me iba por ahí y ahí tenía una serie de parámetros y de principios y me regulaba por ahí. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen servicios técnicos y servicios de asistencia técnica o servicios de consultoría técnica, que también los llaman, y son diferentes. Cada uno tiene una modalidad distinta. Básicamente la diferencia es que el elemento diferenciador entre uno y otro, entre, por ejemplo, servicios técnicos y de asistencia técnica, tiene que ver, por ejemplo, si hay un traslado o no del know-how que está de quien presta el servicio. Entonces eso es interesante y también nos permite situarnos a nosotros en estos convenios internacionales para evitar la doble tributación que Colombia ha suscrito o de doble imposición, y eso también tiene que ver con el tema. Esto es un tema de pronto que no aplica para nosotros, pues en el entendido de que estamos viendo mucho más el enfoque hacia exportación de servicios, pero también puedo hacer un tema de importación de servicios, y hoy por hoy, por el comercio electrónico, tenemos este tema mucho más difuminado dentro de nuestra realidad empresarial, porque normalmente yo soy importador y a la vez soy exportador de servicios. Entonces también tengo una serie de principios y de reglas que cumplir en materia tributaria que me hacen necesario que entendamos cómo funcionan estas reglas. Ahora, esto en materia, ya lo veíamos, esta definición la traemos nuevamente, porque en materia tributaria debemos entender la exportación de servicios de tecnología como una exportación de servicios. Y
está todo otra vez el principio de los parámetros del artículo 481 literal E, que ya no los vamos a ver básicamente porque no lo tocamos. Entonces, de manera de resumen, nosotros entendemos que cuando llevamos una exportación de software, esa exportación, si la realizo a través de esta serie de reglas y principios que están en el 1805, va a estar exenta de IVA, me va a dar derecho a mí de la devolución del impuesto, los impuestos que pago en el tema de la adquisición de esos bienes y servicios, está exenta del impuesto de la renta. Por eso este decreto fue el que modificaron, el 1755 del 2003, que era el software que fuera certificado, y en ese momento era Colciencias, como novedoso, y pues estaba desgravado, estaba exento en la renta la producción de ese software en su comercialización, enajenación o licenciamiento. Creo que iba hasta este año la exención y fue ampliada el término de la exención. También está exenta en la retención de la fuente sobre los pagos que me hagan en el exterior, pero yo debo canalizar esos pagos a través del mercado cambiario. Es decir, debo realizar y cumplir con mis reglas del formulario o la forma número 5 del Banco de la República. Debo canalizar eso a través del intermediario del mercado financiero o del mercado cambiario y debo cumplir con esa serie de requisitos. Y lo que les decía, ese también viene a ser otro de los temas. Si yo cumplo con todo, con el registro del contrato escrito, será la modalidad 1, no, el servicio va a ser consumido en el exterior exclusivamente, pero no cumplo con la regla cambiaria, voy a tener semejante problema. ¿Por qué? Porque al interior de mi contabilidad, de mi empresa, seguramente tendré una declaración que dice si usted ese servicio lo prestó de manera exenta, tiene todo para efectos tributarios, le cuadra bien todos los efectos tributarios, pero el tema cambiario tiene un problema, y es que cuando haga un cruce por efectos de la información exógena, entonces usted no va a tener una homogeneidad en el tratamiento de esos pagos del exterior. Entonces usted debe tener en cuenta eso. Estos beneficios de renta IVA son excluyentes entre sí, es decir, son diferenciados e independientes. Perdón, no excluyentes en el sentido de que yo aplico uno u otro, yo los puedo aplicar ahora, pero son independientes. Independientes, porque pues uno en el tratamiento del IVA, que lo hago además por efectos, bueno, ahora con esta nueva reforma tributaria también cambió el procedimiento tributario, pero antes lo hacía de manera bimestral, mientras que el de renta era dentro de todo un ejercicio que yo hacía a nivel contable dentro de mi contabilidad, dentro de mi empresa. El beneficio tributario de la renta siempre debía contar con el aval de Colciencia o esa certificación de Colciencias sobre innovación o sobre alto contenido innovador. Aquí nuevamente hablamos del impuesto de la renta sobre el software, es el de producir, y es algo que también inquieta mucho a las personas. ¿Por qué? Porque debo tener en cuenta cómo tengo yo mis ingresos por efectos de la explotación de ese intangible o la prestación de esos servicios asociados a tecnología de la información. Básicamente, yo les decía, por efectos de una noción amplia, renta y el impuesto de renta grava todos los ingresos que sean susceptibles de gravar mi patrimonio. Ahora, lo que sucede es que yo lo hago de mi renta líquida, pero este es un impuesto casi a nivel global. Entonces, por eso ha sido más fácil a nivel internacional hacer estos capítulos y estas reglas de exoneración de impuestos por efectos de los convenios de doble imposición, para evitar doble tributación entre países. Por ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Si ustedes, como empresarios colombianos, exportan servicios a algunos de los países de la CAN, por efectos de ese convenio para evitar doble imposición que hay en la CAN, ustedes no deberían gravarle la renta en el país donde están prestando el servicio. Pero acuérdense de cumplir con todos los parámetros que hemos estado viendo, hacer el registro de los contratos, todo en orden, para efectos de que no tengan posteriores inconvenientes a la hora de demostrar esa situación. Ahora, en el tema de servicios, muchas veces el IVA, en el tema de servicios, es el que les digo que es un tratamiento completamente distinto. Las tarifas no son iguales, no todos
Por ejemplo, en Colombia tenemos una tarifa general del 16% y no todos tienen ese tipo de tratamientos, y por eso a veces en el tema de IVA se complica un poco el tema. En la renta básicamente grava la utilidad obtenida. Ahorita se creó un nuevo impuesto nacional que es el CREE y nos va a ofrecer ciertos tratos diferenciales en esta temática. Aquí está el tema de la posición oficial a través de conceptos de la DIAN. Debería revisar si este es el último o si ha tenido una modificación posterior. Hasta hace nada era la última posición a través de conceptos de la DIAN. Y dice que el servicio de licenciamiento de software no se encuentra excluido del impuesto a las ventas. Eso por efectos del concepto 001 del impuesto de las ventas de la DIAN. Y está dentro del artículo 476 del Estatuto Tributario y por lo tanto, o sea, mejor dicho, no está dentro del listado de bienes y servicios. Está en el artículo 476 del Estatuto Tributario, que son los que están excluidos del impuesto a las ventas. Pero el 1607, la ley 1607, que es la última reforma tributaria, también trajo un tema de exenciones y de exclusiones en estos articulados. Aquí está la doctrina oficial de la DIAN, la explotación económica de intangibles, donde está obviamente la industria informática, se basa básicamente en esto: venta de derechos patrimoniales, es decir, yo vendo mis derechos o comercializo, alguna comercialización de los derechos patrimoniales sobre la propiedad intelectual que yo tengo sobre el software. Eso es un licenciamiento. Por parte del titular, es decir, es un derecho real de disposición de intangible. Perdón, ese no es licenciamiento, el licenciamiento es el segundo. Este es hago la venta y la cesión patrimonial de todos mis derechos como autor de una obra. Es decir, a mí me contrataron para diseñar y desarrollar un software. Entonces, como es una obra por encargo, un work for hire, yo al final lo cedo y hago una venta de esos derechos patrimoniales. Y ahí está una grabación especial, y usted tendrá que ver, por ejemplo, si lo está haciendo aquí en Colombia, con unos temas específicos. Ahora le aplican una retención en la fuente solo del 3.5 de los pagos que le hagan sobre eso, porque el gobierno ha entendido y el Estado ha entendido que se debe incentivar el tema. Y lo otro es, por la segunda forma, hacerlo es a través del licenciamiento, en el que no estoy cediendo esos derechos patrimoniales, sino que simplemente permito un uso. Por eso se llaman licencias de uso, licencias de explotación. Y lo autorizo con una serie de reglas y principios, pero básicamente no hay una transferencia de mis derechos patrimoniales. Fíjense que en el primer caso, o sea, cuando se da el tema de la venta, no se causa el impuesto sobre las ventas, porque esa transferencia de la titularidad de los derechos no causa, o está específicamente establecido que no causa el IVA. En el licenciamiento, si se dice el servicio de licenciamiento, también esa sí es la prestación de un servicio y por lo tanto está sometido a la tarifa general de IVA, y por lo tanto usted debe facturar, debe hacer todo el proceso asociado al impuesto y al régimen tributario. Como principales conclusiones, nosotros podemos decir que frente a este tema de exportación de software, teníamos inconvenientes hasta hace un par de años. Hoy el sector, a través de un proceso un poco más real, oficial, a través de un proceso mucho más ordenado, ha venido decantando una serie de reglas y de parámetros donde hoy las empresas tienen mayor claridad de cómo moverse frente a este tema de exportar sus servicios, incluso para aquellos que quieren hacer la modalidad contraria, y es importar servicios y ser, por ejemplo, distribuidores en Colombia. Han venido acuñándose una serie de reglas y principios muchos más claros, y hoy tenemos el desarrollo mucho más formal de una industria de software de manera ordenada, que nos ha puesto en un escenario y en un contexto internacional ya como algo para ver y algo provechoso de mirar, en el sentido de explotar la serie de ventajas que tenemos
una de las principales ventajas que tenemos es el capital humano. Una de esas principales ventajas que tenemos es tenemos un capital humano interesante para el tema del desarrollo de una industria de software que esté a niveles y en estándares internacionales altos y que compite. Ahora, naturalmente cuando vemos la industria, casi siempre hacemos relación a la industria del software, del desarrollo y la industria de la comercialización del software como tal, pero hay otra serie de industrias que vienen naciendo precisamente de todo esto y, por ejemplo, ya hoy tenemos otro escenario frente al tema, por ejemplo, de tercerización y de prestación de servicios mediante procesos como los de BPO, procesos como los de infraestructura y la tercerización de infraestructura que pues va a venir creciendo y va seguramente a traer nuevas reglas y unos nuevos órdenes de trabajo a nivel colombiano. Y por ejemplo una de ellas es esta industria, por ejemplo, de los BPO. Hay ya nacientes estructuras, por ejemplo, como las de los call centers, que han empezado a organizarse bajo esos modelos. Colombia está buscando, precisamente a través de este reconocimiento internacional, ser calificado, por ejemplo, para el tema de la industria de call center como un país que cumple reglas y estándares de seguridad de la información y en protección de datos personales, y que por lo tanto sería certificable o en materia de seguridad sería, por ejemplo, el reconocimiento como nación segura para el intercambio y para la comercialización de este tipo de servicios. Entonces, la industria, por ejemplo, de la tercerización de procesos de negocio seguramente seguirá y continuará en aumento. Acá debemos de pronto terminar de clarificar ese esfuerzo que ha venido haciéndose en que sea amplio y que sea accesible para todos los sectores. De nada, por ejemplo, yo quisiera ver las cifras, a ver cómo había sido el proceso de Colciencias, pero hasta unas veces que preguntamos, no todas las empresas productoras de software habían logrado acceder al beneficio de una renta por efectos de esa certificación frente a Colciencias. Sería bueno nuevamente preguntar el tema para saber cómo están haciendo las industrias, porque básicamente eso afecta el modelo de negocio, afecta cómo la industria se ve tanto en el ámbito local, en el ámbito doméstico, como en un ámbito, pensar en el ámbito internacional. Para pensar en un ámbito internacional, básicamente yo debo ser competitivo, yo debo poner competitividad en mi producto para el producto local de una persona allá. Por eso se han desarrollado, por ejemplo, estos principios, por ejemplo, en aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy día es uno de los sectores de mayor y más rápido crecimiento en la industria del sector de software y de TI, y pues hemos dedicado gran parte de la estrategia gubernamental a promover ese tema, por ejemplo, en las aplicaciones móviles. Pero seguramente el tipo de desarrollo de softwares tradicionales o que involucran un tema como de prestación de un servicio tradicional seguramente también va a estar matizado en tener componentes de innovación, componentes de competitividad, como les decía, para lograr posicionarnos como una industria que sea referencia a nivel latinoamericano. Eso básicamente nos permite a nosotros como industria, como gobierno, como involucrados en este sector, aportar serios elementos para hacer de esta industria seguramente una de las principales en los próximos 5 años. Yo creo que eso básicamente va a ser algo pues siempre para tratar a nivel en el contexto internacional, y seguramente hacia allá tendremos. Por ejemplo, ahorita hay algo que tiene que ver mucho con el tratamiento y la adopción en Colombia de un sistema nacional de calidad y de estándares técnicos internacionales. Entonces hay un sistema nacional de calidad en el que Colombia, en la Comisión de Bienes y Servicios, está empezando a entender cómo se mueve la industria internacional.
Es decir, si yo pretendo ir, por ejemplo, a un mercado como el europeo, yo debo saber que debo cumplir con una serie de requisitos mínimos para que una industria o para que una empresa de allá mire mi producto como un producto viable. Entonces, esa consideración y ese acondicionamiento técnico que yo debo tener a nivel de industria es lo que el gobierno ha empezado a entender y el Estado ha empezado a traducir en darle herramientas entonces a los comerciantes, a las empresas, a los productores, para que tengamos esos procesos asociados. Porque, por ejemplo, si no tengo personal capacitado, seguramente no voy a tener. Por ejemplo, creo que salió una convocatoria para seleccionar personas para certificarse internacionalmente en temas de PMI, y eso permite tener un desarrollo de software con calidad. Y seguramente encontraremos más y más programas como eso. El último programa de este fortalecimiento de la industria TI fue una nueva convocatoria de becas para programas tanto doctorales como de maestría en temas de desarrollo de software y de industria de software y tecnología. Eso hace que tengamos precisamente ese personal calificado que nos permita tener mejores y básicamente un sector mucho más reconocido a nivel global. Entonces, no sé si de pronto aquí en el auditorio o en el escenario en el que nos está viendo a través de las redes se tenga alguna inquietud, que básicamente voy a darle paso más bien a esa temática y de pronto tener estos 15 minutos para eso. O sea, nosotros donde yo trabajo se comercializa software. Necesariamente, lo que tú decías, hay servicios y hay licencias, ¿no? Necesariamente no tiene que colocarse como exportador o... Pero lo hacen afuera, o sea, están prestando esos servicios al exterior. Acá, y a veces se venden licencias al exterior a clientes, como decías ahí específicamente, o sea, sin establecimiento en Colombia y explotados en el exterior. Sí, básicamente, si tengo esos negocios que traspasan la frontera, es decir, no son clientes aquí en Colombia, debería estar dentro de las reglas de esta situación, y es ser primero exportador. Entonces yo por eso debo hacer mi cambio, debo hacer una actualización en el RUT, en el Registro Único Tributario, para tener el tema de exportador de servicios. Y digamos con países de la acá. Sí. Sí, no, y puede ser a cualquier país, no necesariamente tiene que ser alguno de los países de la CAN. Ese es uno que trae acá dentro de nuestro contexto, porque tenemos relaciones comerciales con muchos de estos países, pero funciona básicamente cuando yo presto ese servicio a alguien que está ubicado en el exterior. Entonces eso, el solo hecho objetivo de hacerlo así, y además de hacerlo de manera esporádica o de manera regular, tampoco influye frente al tema de la clasificación como exportador de servicios. Entonces, básicamente lo que les decía, puedo yo como empresa estar haciendo una exportación de servicios. Seguramente, si no la estoy haciendo en debida forma, primero no podré hacer uso de los beneficios, por lo menos si lo hago tendré muchos inconvenientes posteriores, y segundo, puedo estar incurso en algunas de las causales que veíamos ahí en materia sancionatoria, pues tanto en el tema tributario como en otros ámbitos como el civil o el penal, si de hecho estoy realizando exportaciones ficticias. Básicamente la norma habla de exportación ficticia es cuando trato de acceder al beneficio o accedo al beneficio de una manera irregular. Pero si no, básicamente yo estoy haciendo exportación de servicios sin saberlo y no estoy aprovechando el tema, por ejemplo, de la exención. Pero normalmente, regularmente, lo que yo he visto, por ejemplo, cuando alguien hace una exportación, o sea, exporta servicios, no lo sabe, no lo hace de manera oficial, pero sí saben que el beneficio está. Entonces se hacen al beneficio y dicen, no, yo estoy prestando esos servicios y yo no los grabo con IVA porque yo sé que eso está exento de IVA. Pero, como les decía, si usted no lo está registrando, básicamente dentro de su declaración va a tener inconvenientes, porque posteriormente tal vez deba corregir, y esa corrección implica una sanción,
y normalmente deberá asumir dentro de sus costos un 16% adicional, que fue no haber cobrado el IVA en el momento que debió cobrar. Eso es básicamente como las consecuencias. Entonces sí se debe tener en cuenta el tema, porque la exportación, como les decía, es un tema objetivo de prestar un servicio al exterior. Ahora, si no se da bajo las condiciones y los mecanismos que hemos visto, entonces será una exportación normal, tradicional, y estará grabada con el 16% de IVA, por el tema del IVA, y los temas de rentas también pues tienen su tratamiento especial, y es mirar qué tipo de impuestos puedo descontar dentro de mi renta por efectos de esa prestación de ese servicio o de ese bien. ¿Qué pasa cuando en esa venta de servicios o de software o una licencia hay una etapa previa en donde las personas deben recibir una capacitación, un alistamiento y habría un desplazamiento, digamos así, ocasional mientras hay un entrenamiento? ¿Cómo se podría manejar esa situación? ¿Estaría incluido ahí como una extensión la parte del servicio y grabada la primera parte, o podría cubrirse todo? Normalmente eso sucede de esa forma, cuando uno tiene un contrato marco y un contrato global mucho más amplio al solo licenciamiento. Tal vez el licenciamiento o el desarrollo posterior sea el resultado de un trabajo previo que yo he venido realizando. Por ejemplo, a veces incluye una consultoría, es básicamente lo que a veces se necesita. O por ejemplo, porque tengo, y me ha pasado con clientes, y es, por ejemplo, yo tengo un EDP, y ese EDP debe ser parametrizado al interior de una empresa, porque necesita unos especiales requerimientos de la empresa. Entonces yo traslado a una persona, pensémoslo no en Colombia sino en el exterior, para que haga eso. Entonces, ¿cómo se miraría? ¿Dónde está la importancia del tema? Es poder casi que segmentar en qué me encuentro, como por ejemplo con un contrato de consultoría o un servicio de consultoría lo que estoy prestando, y luego ya ahí sí hago el licenciamiento. Básicamente para nuestro proceso de contratación es uno solo, porque uno no hace venga, yo hago un contrato de consultoría y después, si eso resulta, entonces le voy a hacer la implementación. No, seguramente está dentro de todo ese proceso, y yo debo saber diferenciar bien esos dos aspectos. Eso tiene que ser un tema de mucho cuidado, de revisar, porque básicamente a veces yo utilizo la consultoría o es necesaria la consultoría simplemente para hacer la implementación, porque pues es un escenario lógico. Y normalmente entonces ahí el mayor servicio es el servicio de licenciamiento, y debo tratarlo así. Es decir, el servicio de consultoría está como subsumido dentro de ese otro servicio, y simplemente es para ponerlo a punto, por ejemplo en este caso un software para la empresa que lo va a contratar. Entonces en ese punto se requiere pues de revisar muy a nivel concreto como la situación específica para poder tener claridad sobre cómo se va a tratar eso. Porque, como les decía, hay otro tipo de servicios en los que, por ejemplo, el cliente parte de nada. Entonces ahí, por ejemplo, la consultoría inicial sí es mucho más profunda, sí es mucho más necesaria, como de decirle, mire, usted necesita esto, ya involucra un tema, por ejemplo, como el de diseño, y posterior, y por ejemplo se da mucho, por ejemplo, en contrataciones públicas, en lo que una entidad primero contrata el diseño y después contrata el desarrollo. Eso tiene dos escenarios, y donde yo puedo identificar fronteras claras hasta dónde va el diseño y dónde empieza el desarrollo. Entonces ahí puedo hacer esa diferenciación, pero cuando lo tengo así de manera global, yo debo ser muy cuidadoso para efectos tanto del contrato y para efectos, por ejemplo, del tratamiento tributario, el tratamiento fiscal de eso. Es importante, porque fíjense que, por ejemplo, hay una cosa interesante, y es que el contrato de consultoría no es uno de los contratos que deba registrarse en la ventanilla única para efectos de la exención del impuesto, y tiene el mismo tratamiento, o tenía hasta hace poco, y hay que ver, por ejemplo, cómo entra toda esa parte del tratamiento, porque, por ejemplo, las retenciones en la fuente antes eran tratadas al 10%, el de consultoría también era el 10%. Ahora, por efectos de este decreto 2499, cambió al 3.5, pero
habla, como les decía, y tiene una serie de actividades relacionadas con la industria y el software, la industria de la tecnología y el software. Entonces, por ejemplo, hay quienes han puesto consultoría técnica, consultoría que tiene que ver con servicios de TI. Entonces, mirar si también encuadra dentro de esa clasificación para efectos de saber si, por ejemplo, en materia de retención en la fuente, entonces aplicaría el 3.5%. Pero el de consultoría no son los contratos, porque los contratos básicamente que la norma habla son los de servicios y asistencia técnica. Entonces, ¿alguna otra inquietud? Con respecto a lo que hablaba del buce, usted decía que se debía registrar el contrato previamente en la ventanilla. ¿Hay alguna previsión que registre yo el contrato y para poder recibir el pago del servicio que estoy vendiendo, debo cumplir algún tiempo mínimo de ese? No, tiempo mínimo no. La norma dice debe estar registrado previamente. Cuando tú ves el reglamento, el 1805 te dice usted debe tener registrado el contrato antes de hacer el reintegro de las divisas, porque como tú lo vas a traer, el pago que te van a realizar por el mercado cambiario, a ti te debe cuadrar el tema cambiario con el tema tributario. Entonces, antes de realizar el reintegro de las divisas, es decir, que te ingrese el dinero en Colombia, yo ya debo tener el contrato registrado. Incluso puede ser el mismo día, si yo puedo demostrar incluso que en la misma o horas antes hice el registro. Hoy el registro trata de hacerse de manera, y pues ya a nivel operativo, si ustedes entran, es un tema de una plataforma donde yo hago el registro y me envían unos mensajes donde el contrato está en revisión y simplemente luego te envían como una información o un informativo de que el contrato quedó registrado. ¿Qué sucede? Acuérdense que hoy yo, por ejemplo, puedo hacer eso con facturas. Antes sí o sí se requería el contrato, pero yo hoy puedo tener documentos fehacientes diferentes al del contrato escrito y, por ejemplo, puedo hacer un state of work, puedo hacer una orden de servicios, puedo hacerlo a través de una cotización y la aceptación de esa cotización por medio de un mail, pero debo tener la previsión de tener formas de demostrar eso. Y otro de los requisitos que está ahí es ese registro se hace a través del BUCE, y el BUCE requiere el de una firma digital para la persona que lo está haciendo, porque dice digital y no electrónico, también ya eso es otra discusión, pero se requiere que esté básicamente el tema de una firma digital allí puesta para hacer el trámite. Entonces eso en materia de trámite, y hoy funciona, pues creemos que va a empezar a funcionar de manera mucho más fluida y dinámica al interior de la DIAN con esta nueva disposición que se trata de que no solo sea a través de los contratos y que de alguna forma se flexibilice. Por ejemplo, algo que no ayudaba mucho era el tema de que tenía que ser registrado en castellano, no en idioma español. Entonces, si eso venía del exterior y el contrato venía en otro idioma, venía canalizado por una apostilla y una traducción oficial, y eso ahí también enredaba muchísimo el panorama, sobre todo cuando estoy comercializando servicios pues con un extranjero que no puedo, y nos tocaba, ¿no? Pues lo siento, pero el contrato tiene que estar en castellano. Entonces, más o menos teníamos dos versiones del contrato, no sé si se daban cuenta. Teníamos un contrato en inglés y un contrato en castellano, y aquí en Colombia necesitábamos registrar el que venía en español. Pero hoy día la posición de la DIAN hasta el año pasado tenía que ser traducido oficialmente y con apostilla. Entonces eso vamos a ver cómo se ha flexibilizado. No sé si tienen alguna inquietud, de pronto algo adicional o no sé si en las redes estén haciendo preguntas, pero no está cada persona que nos pueda decir. Pues sí, más, entonces les agradezco muchísimo su tiempo y por su disposición. Pues ahí están mis datos de contacto en caso de que requieran algún tema específico, y pues agradecerles su participación. Sí, en la página donde podemos... Sí, en la página de ASIS. En la página de ASIS está... la página de ASIS. Sí. Pues yo tengo una pregunta puntual, pero
Pero más bien entonces yo reviso las memorias y puntualmente te hago una consulta ya vía email. Claro, claro que sí. Porque es una inquietud pequeña, pero sí que es como... Ok. Hace poquito me preguntaban por el tema de la carne. Pues ahí están exportando aquí a Perú. Entonces, pues se tienen unas reglas especiales. Pero por ejemplo ellos hacen retenciones de renta. Por ejemplo, en el tema de retención de renta, por ejemplo, con un país miembro de la CAN, normalmente debería hacerse, pero por el convenio para evitar doble tributación, se entiende que no deberían hacer la retención. El impuesto, el impuesto lo graban allá en Perú, porque por ejemplo, o en Venezuela, o donde esté, bueno, en Venezuela el negocio es parte de la CAN. Y como las retenciones son tan altas, por ejemplo en Perú es el 30%. El 30%. Pero en asistencia técnica creo que es el 15%. Pero Y para unos montos específicos. Sí. Como es derechos de uso. Sí, siempre está marcado dentro del tema de licencia y de explotación de intangibles. Entonces, la DIAN no se corregir la declaración de renta. Y corrige. Dijo que ellos no deberían hacer una retención. Y nosotros decidimos allá la petición, el requerimiento, y allá dicen que tienen que hacer retención porque la decisión 579 y nos siguen haciendo retención. Sí. Pues hay que ver si lo han implementado. Exacto, la decisión 579 que tendrían que aplicar en convenio. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.